Hacía apenas una semana que nos habíamos mudado. El olor a pintura fresca todavía flotaba en el aire, mezclado con ese aroma a cartón de las cajas que aún no terminaba de desempacar. Mi esposo me llamó para avisarme que se quedaría haciendo horas extra. El dinero nos venía bien para los gastos de la mudanza, así que no puse reparos, aunque la idea de pasar la primera noche realmente sola en ese lugar me inquietaba un poco. El silencio en el edificio era absoluto. Pasadas las 10 de la noche, acosté al bebé en su cuna. Me quedé un momento observándolo, arrullada por su respiración tranquila, y luego me fui a la sala a intentar descansar. Tenía el monitor del bebé a mi lado, emitiendo ese siseo constante de estática que suele ser relajante. De pronto, el sonido cambió. Escuché un crujido suave, como de madera cediendo bajo un peso. Pensé que era la estructura del apartamento asentándose, algo normal en construcciones viejas. Pero luego escuché algo que me heló la sangre. El sonido de una mecedora. Nosotros no teníamos ninguna mecedora. Miré la pantalla del monitor. La imagen se veía granulada, en ese tono grisáceo de la visión nocturna. Al principio no vi nada extraño, pero luego noté un movimiento rítmico en la esquina de la habitación del niño. Una sombra más densa que el resto de la oscuridad se balanceaba de atrás hacia adelante, justo al lado de la cuna. Sentí un frío repentino que me recorrió la espalda. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y caminé por el pasillo a oscuras. No me atreví a prender la luz por miedo a lo que pudiera ver. Al llegar a la puerta del cuarto, que estaba entreabierta, me detuve. El sonido del balanceo seguía ahí, pero ahora se acompañaba de un tarareo muy bajo, una melodía distorsionada, como si alguien estuviera intentando recordar una canción de cuna de hace un siglo. Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba vacía. El bebé dormía plácidamente y el rincón estaba desierto. Suspiré al alivio, culpando a mi imaginación y al cansancio. Me acerqué a la cuna para tapar bien al niño, pero al inclinarme, el monitor que llevaba en la mano volvió a emitir un chirrido de estática fuerte. A través de la pequeña pantalla del aparato, vi mi propia espalda reflejada, y justo detrás de mí, en la pantalla, se veía una figura encorvada, con el rostro oculto por un cabello rancio y gris, estirando una mano esquelética hacia mi cuello. No me atreví a voltear. El aire en el cuarto se volvió pesado, y un olor a humedad y encierro inundó mis pulmones. Sentí un aliento helado rozándome la nuca y escuché un susurro que no salió de la habitación, sino directamente del altavoz del monitor. Ya se durmió el mío, ahora me toca cuidar al tuyo. Agarré al bebé con una fuerza que no sabía que tenía y salí corriendo del apartamento, descalza, sin mirar atrás, mientras escuchaba cómo detrás de la puerta cerrada, el sonido de la mecedora empezaba de nuevo, pero ahora mucho más rápido. Me quedé en la acera temblando hasta que vi las luces del carro de mi esposo doblar la esquina. En cuanto se bajó, me desplomé sobre él llorando, abrazando al bebé con tanta fuerza que el pobre empezó a llorar también. No podía articular palabra, solo señalaba hacia arriba, a la ventana del cuarto que seguía en penumbras. Subimos juntos porque él insistió en que todo estaba cerrado y que no podíamos quedarnos en la calle a esa hora. Entró primero, revisó cada rincón, debajo de la cama, adentro de los closets y hasta el pequeño cuarto de lavado. No había nadie, ni olor a humedad, ni sombras, ni ruidos extraños. Solo el silencio pesado de un apartamento nuevo. Al final, me convenció. Me sentí tonta por haber salido corriendo así. El cerebro te juega bromas pesadas cuando no duermes bien. Me repetí una y otra vez mientras intentaba calmar los latidos de mi corazón. Pero muy en el fondo sabía que lo que sucedió fue algo real.
Llegué a la casa de mis abuelos para pasar unas vacaciones tranquilas. Era una casa antigua, de esas que crujen con el viento y guardan silencio incluso de día. Ellos salieron esa tarde a visitar a unos familiares y yo me quedé solo, confiado, pensando que sería una noche cualquiera. Al principio todo fue normal. Preparé algo de comer y me quedé viendo el celular en la sala. La casa estaba en calma, pero había algo raro en el ambiente, como si el aire se sintiera pesado. Pensé que era sugestión por estar solo en un lugar tan viejo. Cuando empezó a oscurecer, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, como si alguien caminara sin apuro. Me quedé quieto, escuchando, convencido de que mis abuelos ya habían regresado. Revisé el reloj, pero todavía era muy temprano para eso. Los pasos se detuvieron justo detrás de donde yo estaba. Intenté ignorarlo, pero después se escuchó cómo arrastraban algo, como un mueble pequeño o una silla. El sonido era claro, real, y venía del cuarto que siempre había estado cerrado desde que yo era niño. Sentí un nudo en el estómago. Nunca había entrado ahí, y siempre me dijeron que no había nada importante. Las luces empezaron a parpadear. No fue un apagón completo, solo destellos irregulares. El silencio entre cada parpadeo era peor que cualquier ruido. Entonces escuché una respiración, lenta y profunda, muy cerca, aunque yo estaba solo en la sala. Quise levantarme para salir de la casa, pero el cuerpo no me respondía. Sentía frío, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas. Desde la escalera bajó un olor viejo, a humedad y encierro, un olor que no había sentido antes. Los pasos volvieron, esta vez más cerca. No corrí, no grité, solo cerré los ojos deseando que todo fuera producto del cansancio. Cuando los abrí, la casa estaba en completo silencio. Las luces estaban encendidas, como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí. Me quedé sentado hasta que amaneció. Cuando mis abuelos regresaron, la casa se sentía normal otra vez. Les pedí que por favor me llevaran a casa de mis padres ese mismo día. No quería estar más en esa casa. Desde entonces, no volví a quedarme solo en esa casa. Viernes por la tarde. Mis padres salieron rumbo al velorio. El amigo de mi padre había muerto de manera repentina y el viaje era largo. Me quedé sola, con la casa solo para mí. Al principio, la sensación fue de libertad total. Puse música fuerte, ordené comida y me instalé en el sofá a ver películas. La primera noche, todo estuvo tranquilo, pero el sábado, las cosas empezaron a cambiar. Noté pequeños detalles que me pusieron la piel de gallina. La puerta de la cocina, que yo recordaba haber cerrado, estaba entreabierta. Los grifos goteaban aunque estuvieran bien cerrados. Sentí ese peso en el ambiente, como si alguien más respirara el mismo aire, pero en silencio. Al anochecer, los ruidos comenzaron. No eran los crujidos normales de la casa, sino golpes secos y aislados que venían del pasillo, justo donde estaban las habitaciones vacías. Me encerré en mi cuarto con llave, el corazón latiéndome en la garganta. Traté de convencerme de que era mi imaginación, alimentada por el miedo a la soledad. Pero luego lo supe. No estaba sola.
Alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido claro y frío, el ruido de cubiertos siendo movidos en el cajón de la cocina, abajo, un tintineo metálico y lento, como si alguien revisara cada tenedor y cuchillo con paciencia. El terror me inmovilizó. No había entrado a la fuerza, lo habría escuchado. Eso ya estaba aquí, dentro. Pegada a la cama, empecé a escuchar pasos subiendo las escaleras. Eran pesados, arrastrados, como si le costara trabajo mover los pies. Se detuvieron justo al otro lado de mi puerta. La respiración se me cortó. Allí afuera, una presencia se quedó inmóvil, esperando. Podía sentir su intención, una mezcla de curiosidad malsana y una amenaza antigua. La madrugada se hizo eterna. No me atreví a moverme, ni a mirar hacia la puerta, ni siquiera a respirar hondo. El aire se volvió frío y pesado, oliendo a polvo y a algo dulzón como flores marchitas. Escuché un susurro, no de palabras, sino de intención pura, que se colaba por la rendija de la puerta. Era una sensación de pérdida y de rabia, como si esa cosa hubiera olvidado algo aquí y viniera a reclamarlo. Cuando el primer rayo de luz asomó por la ventana, la presión en la habitación desapareció de golpe. El sonido de los pájaros afuera me pareció lo más extraño y hermoso del mundo. Salí de la habitación como un rayo con las llaves en mano y me lancé a la calle aún en pijama. Mis padres regresaron el domingo por la noche. La casa parecía normal, ordenada, silenciosa. Ellos notaron mi palidez y mi nerviosismo, pero solo dije que no había dormido bien. No les conté nada. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo explicar que su hogar, el lugar que debería ser el más seguro, guardaba algo en la oscuridad? Ahora de noche ya no me siento cómoda aquí. Reviso las cerraduras 2 veces, dejo todas las luces del pasillo encendidas y evito bajar a la cocina después de cierta hora. A veces, cuando todo está en silencio, creo oír otra vez ese arrastrar de pies en el piso de arriba, y sé que aquel fin de semana no fue un evento aislado, solo fue una presentación, y lo que sea que habita aquí, ahora sabe que yo también puedo sentir su presencia. Esa noche me quedé solo en la casa, porque mi madre tenía turno nocturno en el hospital. No era algo raro. Desde hacía años pasaba lo mismo varias veces por semana y yo ya estaba acostumbrado. Cerré la puerta, revisé que las ventanas estuvieran bien y seguí con mi rutina normal. Preparé algo de comer, dejé la televisión encendida solo para sentir ruido y me fui a mi cuarto con el celular. La casa estaba en silencio, del tipo de silencio que no incomoda porque es conocido. Afuera no se escuchaba nada, ni perros, ni carros. Pensé que era por la hora. Cerca de la medianoche, empecé a sentir un cansancio extraño, pesado, como si el aire estuviera más denso. Me acosté sin apagar del todo la luz del pasillo, algo que hacía desde niño cuando me quedaba solo. No recuerdo en qué momento exacto empecé a sentir que algo no estaba bien. No fue miedo inmediato, fue más bien una incomodidad constante, como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. El silencio dejó de ser normal. No es que hubiera ruidos, era la sensación de que la casa estaba demasiado quieta, como si estuviera esperando. Desde mi cuarto escuché un sonido leve, parecido a pasos descalzos sobre el piso. Pensé que podía ser el edificio, las tuberías o incluso mi imaginación.
Me quedé quieto, prestando atención. Los pasos se repitieron, lentos, irregulares, viniendo desde la sala. No eran fuertes ni claros, pero tenían un ritmo que no coincidía con nada que conociera. Intenté tranquilizarme. Me dije que el miedo hace escuchar cosas. Me levanté para cerrar mejor la puerta del cuarto, pero cuando puse la mano en la perilla, sentí un frío raro, como si el metal hubiera estado expuesto al aire de una nevera. En ese momento escuché algo más claro, el sonido de un mueble moviéndose apenas, como cuando alguien roza una mesa sin querer. Me quedé inmóvil. El corazón me empezó a latir muy rápido y sentí presión en los oídos. No quería salir del cuarto, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Pensé que tal vez alguien había entrado a la casa, aunque no había señales de eso. No se escuchaban golpes ni forzaduras. De pronto, la luz del pasillo se apagó. No fue un apagón, fue como si alguien hubiera accionado el interruptor. Desde donde estaba podía ver el pasillo quedar completamente oscuro. En ese instante sentí una presencia clara, no visible, pero muy cercana. No era solo miedo, era la sensación de no estar solo de una forma muy concreta. El aire se volvió más frío y empecé a sentir un hormigueo en los brazos. El sonido de los pasos volvió, esta vez más cerca de mi puerta. No eran rápidos ni agresivos, eran lentos, casi cuidadosos. Eso fue lo que más me asustó. Sentí que aquello sabía que yo estaba ahí. Me senté en la cama, sin saber qué hacer. El celular no tenía señal, algo extraño porque normalmente funcionaba bien. La batería empezó a bajar rápido, sin razón. En el silencio absoluto, escuché una respiración leve, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Venía justo del otro lado de la puerta. No pasó nada violento ni exagerado. No hubo golpes ni cosas volando. Solo esa espera eterna, ese momento suspendido en el que sentía que si la puerta se abría, algo iba a cambiar para siempre. El miedo era tan intenso que me dolía el pecho y me costaba respirar. Después de lo que parecieron horas, el sonido se fue alejando. Los pasos regresaron hacia la sala y luego desaparecieron por completo. El frío empezó a ceder poco a poco. No me moví hasta que el amanecer empezó a iluminar el cuarto. Cuando la luz natural entró por la ventana, la casa volvió a sentirse normal, como siempre. Al salir del cuarto, vi que una de las sillas del comedor estaba fuera de lugar, girada hacia el pasillo. No recordaba haberla dejado así. No encontré nada más fuera de lo común. Cuando mi madre regresó, todo parecía igual de siempre. Nunca le conté lo que pasó. No porque pensara que no me creería, sino porque no quería preocuparla. Desde esa noche, cada vez que me quedaba solo, sentía que la casa no está completamente vacía, como si algo hubiera estado ahí una vez y solo estuviera esperando.